es básicamente el fundamento de lo que son las finanzas modernas. ¿Sí? Es la materialización matemática, la modelización de la hipótesis de los mercados eficientes. ¿Sí? Ese es el resumen de la unidad. Esta es la primera unidad que va a tener práctica. ¿Sí? La semana que viene, si ya arrancamos con práctica la semana que viene, quizás hoy sea la última clase teórica de esto. Quizás tenga que terminar el lunes, pero respondemos de que termine hoy. Voy a tratar de no profundizar tanto. Si van a los libros, para tener un desarrollo bastante más grande de lo que sea que podamos llegar a desarrollar en clases. ¿Sí? Todo lo que es la profundización en los modelos que vamos a ver, sobre todo en lo que es la teoría del portafolio de Gary Markowitz y el modelo de evaluación de activos de capital de William Sharpe, tiene mucha profundización matemática. No quiero meterme mucho en el tema porque siempre nos va mal. Si analizamos muchas cosas nos va mal, no estamos tan metidos en ese tema como para entrar a hacer demostraciones o cosas por el estilo. Lo que tratamos de mantener simple, pero en la práctica vamos a hacer las cosas de forma matemática, por más que son ejercicios muy sencillos. ¿Sí? Nos vamos a limitar a portafolios de 2 o máximo 3 activos, no n activos con múltiples opciones, donde haga falta utilizar matrices. En lo que respecta a los modelos de evaluación de activos de capital, vamos a usar la fórmula base y un poco más. ¿Sí? No nos vamos a meter en econometría, ni nos vamos a poner a hacer cálculos de la realidad. Si lo quieren ver en algún momento, lo veamos. Me pueden meter propio, usemos este modelo objetivo de verdad. Lo hacemos, pero por curiosidad de ustedes, ¿sí? Para resolver los ejercicios que vamos a evaluar en la cátedra es bastante más sencillo y lineal. Así que bueno. Arrancando, rendimiento y riesgo. ¿Qué es el rendimiento? En una inversión. Cualquier inversión no habla de rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? ¿Qué genera beneficios? ¿Sí? Es el retorno que obtengo por mis inversiones. Yo entrego una plata siempre que realizo una inversión, lo hago en vistas a que me devuelvan más plata de la que yo estoy poniendo. ¿Sí? Puede ser más o menos, puede ser más riesgosa o menos riesgosa, más o menos plazo, pero siempre espero recibir más de lo que estoy entregando. Ese es el resumen del rendimiento. La forma de medir el rendimiento es múltiple. Podemos medirlo en pesos, si gané X pesos, en dólares, gané X dólares. Normalmente es expresarlo, lo normal es expresarlo en términos relativos en función del monto de la inversión inicial. ¿Sí? 15%, 10%, 20%, 25% en X plazo, o promedio por año, o promedio por mes, etcétera, etcétera. Esa es la única base comparable entre inversiones. ¿Sí? Expresar todo en términos relativos me permite comparar el retorno entre distintas inversiones. ¿Sí? Porque directamente comparo el porcentaje y busco la inversión que me va a dar un mayor porcentaje de ganancia. No debería estar explicando esta estructura de partido, pero yo puedo ganar $1.000.000 por la inversión, pero si para eso tuve que meter $10.000 millones, no es una inversión muy rentable, digamos. Que si yo gano $1.000.000 con una inversión, hablamos de 0,1%. Yo gano $10.000 millones con una inversión, gano $1.000.000 con una inversión de $10 millones, estamos hablando de 10%, ¿sí? Y es 100 veces más que 0,1%. Entonces, usemos como vamos a usar siempre como base de referencia las expresiones de los porcentajes. ¿Sí? El rendimiento. El rendimiento es la ganancia previa que se obtiene de una inversión en un periodo específico. Expresado como porcentaje de cantidad monetaria, la determinación del rendimiento implica calcular la tasa de retorno sobre la inversión. ¿Sí? Si tienen que usar alguna de las fórmulas que se estudian, no sé qué tal de la habéis llegado a ver, pero lo normal es utilizar, quizás lo mejorcito incluso, es utilizar el ROIC, ¿sí? El retorno sobre capital invertido. Return on Invested Capital. ¿Sí? Esa es normalmente la base de comparación con todo lo que mencionamos. ¿Sí? Las formas de
ingresos, de ganancias que podemos tener son grandes rasgos dos, ¿sí? Lo que se llama ganancia de capital, que podríamos determinar como sinónimo como la ganancia del revalúo, ¿sí? Es la diferencia entre el precio al cual yo adquiero un activo con el precio al cual lo vendo, ¿sí? El precio de venta menos precio de compra. Esa es mi ganancia de capital, mis capital gains, ¿sí? Lo puedo hacer con todos los activos financieros y con muchos activos reales, ¿sí? Esa diferencia de precio es una ganancia que por supuesto puede dar negativo. Puedo vender algo a menor precio de lo que compré y es una mala inversión, bueno, sí pasa. Y la otra fuente de ganancias, otra fuente de ingresos, es los intereses o dividendos, ¿sí? O los cupones, los pagos, que es el rendimiento activo. Si yo compro un bono, me va a pagar intereses. Si yo compro acciones, me va a pagar dividendos. Teniendo en cuenta esos dos tipos de ganancias, que es ganancias de capital y ganancias por dividendos o por intereses, es que yo sumo ambas y las tomo para el cálculo de mi verdadera rentabilidad, ¿sí? En lo que es el rendimiento, siempre hablamos de que el rendimiento es una función del riesgo, ¿sí? Tiene correlación positiva. A mayor riesgo, mayor rendimiento de las inversiones. Por simplificación en finanzas, se asume que hay un activo libre de riesgo, ¿sí? Existe algún activo de todo el universo observable que no tiene riesgo, que yo puedo invertir en ese activo y no tengo riesgo. Eso es lo que se dice. Suelen ser activos con el menor rendimiento esperado de todo el mercado, porque es el que menos riesgo nos ofrece, ¿sí? Nadie va a estar dispuesto a pagarte. O sea, si yo te estoy ofreciendo una inversión con bajo riesgo, no te puedo pagar mucho, ¿sí? Es ilógico. Entonces, todo el mundo está dispuesto a prestar esa tasa porque no tiene riesgo, solo porque está contento con la ganancia que ofrece. Como referencia se utiliza la tasa de las T-Notes, las letras del Tesoro de Estados Unidos, a 10 años, ¿sí? Esa es el estándar de tasa libre de riesgo, ¿sí? Por convención, por práctica, lo que usa todo el mundo como referencia. ¿Quiere decir que no tiene riesgo? Por supuesto que tiene riesgo, ¿sí? Pero Estados Unidos jamás en su historia defaultó en su deuda, ¿sí? Nunca quedó sin pagar sus deudas, nunca quedó sin pagar un bono, nunca pagó un bono fuera de término, ¿sí? Siempre pagó. Hablamos de un solo tipo de riesgo. Hablamos de riesgo de impacto, ¿sí? Los tipos de riesgo, me estoy dando cuenta que los deberíamos ver en unidad, pero tengo las féminas de la realidad que viene, así que yo los vamos a ver en la próxima fémina, pero hay muchos tipos de riesgo: riesgo de inflación, riesgo de tasa de interés, riesgo de reinversión, riesgo de impago. Es uno de ellos y en el que pensamos normalmente y el que suele valorar los calificadores de riesgo, ¿sí? Entonces, acuérdense, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años es nuestra tasa libre de riesgo por convención, ¿sí? Así que bueno. Cuando incorporamos el riesgo como factor, hablamos de que un activo riesgoso cuando existe la posibilidad de que el resultado que finalmente obtengamos con la inversión difiera del resultado esperado, ¿sí? Yo puedo evaluar una opción y asumir que me va a traer un retorno de 10% anual. Pasa un año y el retorno fue de 5%. El resultado difirió de lo que yo estaba esperando, ¿sí? Hubo una pequeña diferencia. Eso es riesgo. El riesgo es conocido, ¿sí? Nosotros sabemos cuál es el riesgo. Esa es su definición. La incertidumbre es otra cosa. Yo tengo incertidumbre cuando no sé qué va a pasar. Yo tengo riesgo cuando sé que puedo obtener un resultado que no estoy esperando, ¿sí? Y más o menos puedo cuantificar con qué probabilidad. Yo sé que hay más probabilidad de que obtenga un resultado diferente a lo que yo estoy esperando en acciones de pequeñas empresas, porque tienen precios muy volátiles, son muy inestables, que en un plazo fijo. ¿Sí? De hecho, en un plazo fijo, a menos que me defaulten, que el banco no me pague lo que se ha invertido, siempre voy a recibir lo que ya esperaba recibir, ¿sí? Pero el riesgo se refiere a ello, como si
usaron estadísticas por suerte. Entonces ya saben cómo podemos medir el riesgo. ¿Alguno se le ocurre alguna medida que haya visto en estadística que podamos decir? Si el riesgo es la diferencia entre el resultado esperado y los resultados observados, ¿qué medidas tenemos en estadística que podemos utilizar? ¿Se acuerdan del momento? El primer momento de la estadística, el segundo momento, la varianza. Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Podemos usar, si quisiéramos, intervalo, podemos usar varias métricas para cuantificar el riesgo. Y en finanzas, la más utilizada y la mejor de todas, y en términos generales la más utilizada, es la desviación estándar. ¿Sí? Hablemos de rentabilidad y riesgo colectivos. Ustedes piensen, yo les digo, ayer les mostraba que el rendimiento histórico de las acciones grandes de Estados Unidos, o sea, de las acciones de empresas grandes de Estados Unidos, promediaba el 10% anual. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la distribución normal? ¿Alguien se acuerda? La campana de Gauss. ¿Sí? No digan que no, pero me muero. ¿Sí? En la campana de Gauss, en una distribución normal de datos, tenemos que en cero, eso cuando está normalizado con valores de z. El centro de la distribución, la que parte en dos, es la distribución donde coinciden la media, la moda y la mediana, tenemos la media. ¿Sí? Suele utilizarse mu, la letra griega mu, para representar el promedio, que ya lo saben. ¿Sí? Y acá este mu es el rendimiento esperado de un activo o mi portafolio. ¿Sí? El rendimiento esperado de un activo es el rendimiento medio que yo espero obtener. Si yo les digo que es 10% para las acciones de empresas grandes de Estados Unidos, mi media es 10% y yo tengo una desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar, que tiene muchas fórmulas, abajo por una, pero la desviación estándar, cuya fórmula es raíz cuadrada de la sumatoria de las observaciones respecto a la media al cuadrado sobre N. Todos los escenarios posibles y observados. Cuando hablamos de estadística, claro, generalmente tomamos muestras o hacemos censos y podemos cuantificar la cantidad de observaciones. En finanzas, por ejemplo, podemos mirar hacia atrás y calcular cuál es el retorno de cada año de estas conjuntos de acciones y decir, en el 79 fue 8%, en el 80 fue 9,5%. En el 81 fue menos 3, y así todo, y ver todas las observaciones. Calculo la media, me da 10% positivo. Y después calculo la desviación estándar, esto es 10%. ¿Sí? Y acá tengo para cada año una observación diferente. Y N es la cantidad de años que estoy tomando como observación. Seguramente no use N mayúscula, no observe la población, sino seguramente use una muestra que sea N minúscula y tengo que ajustar con el grado de libertad. Eso es desviación estándar. Y una vez que yo la calculo, supongamos que es mi desviación estándar, no la varianza, sino mi desviación estándar es igual a 15%. ¿Sí? Yo sé que este 15% va para los dos lados, así que es más o menos 15%. ¿Sí? Si yo tengo una distribución normal de datos, que en finanzas todas las distribuciones son normales prácticamente, yo tengo de media 10, desviación estándar 15%. Más 15, menos 15. Si esto no fuera tan prolijo, esto tendría la misma distancia, pero entonces acá tengo 25% del retorno esperado y menos 5% del retorno esperado. Si se acuerdan las propiedades de la desviación estándar, yo tengo que, a una desviación de la media, tengo una probabilidad de ocurrencia del 68%. ¿Sí? 68%. ¿Sí? De todos los escenarios posibles, el 68% de estos escenarios posibles está entre menos 5 y 25%. O sea, que cuando yo voy a realizar una inversión en este tipo de activos, puedo esperar con un 68% de probabilidad de que el resultado que yo obtengo en un año esté entre menos 5 y más 25%. Me voy a otra desviación, más 15, menos 15.
desviación, si se acuerdan las propiedades, digo que en todo esto yo tengo un 95% de probabilidad, ¿sí? En la distribución normal, para el 95% de los casos, ¿sí? O sea, del 95 de cada 100 años, yo voy a obtener un resultado que va a estar entre el menos 20% y más 40%. Si tomo una desviación más, estoy en el 98% y así hasta que llegamos a 99,99%, converge a 100%, ¿sí? Pero fíjense que me alejé solo dos desviaciones y ya estoy agrupando casi la totalidad de los casos. Si yo les digo que en todos los estudios financieros, cuando estudiamos el riesgo y estudiamos la rentabilidad de un activo, todos los activos tienen distribución normal de sus resultados, como casi todas las cosas, ustedes pueden observarlas en el planeta Tierra. Lo que les estoy diciendo es que es sumamente difícil escaparse del promedio de mercado. Para mis inversiones, mi rendimiento esperado siempre va a ser la media, 10%. Y obtener un resultado por fuera de lo que es el promedio de mercado es muy difícil, ¿sí? Yo quiero obtener 40% de rentabilidad, que viven habiendo estafadores que van a encontrar en redes que venir a estos dólares y obtener 40% en 3 meses. Imagínense de poco probable que es eso. ¿Qué tan grosso tenés que ser? ¿Por cuánto tenés que vencer al mercado todos los años para prometer ese tipo de retornos? Es muy improbable, por no decir casi imposible. Y esto es para un solo año. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo quiero obtener de manera sostenida un 40% invirtiendo en acciones de gran capitalización en Estados Unidos. ¿Sí? Estoy a este límite. ¿Okay? La probabilidad de ocurrencia de eso es 1 menos 0,95, ¿sí? Para un año. La probabilidad de que ocurra 2 años seguidos es 1 menos 0,95 por 1 menos 0,95, es 0,05 por 0,05. La probabilidad de que eso pase 3 años seguidos es 0,05 por 0,05 por 0,05. Es virtualmente imposible, probabilísticamente, ganarle al mercado por tanta diferencia por tantos años seguidos. ¿Sí? Por eso es que los mercados eficientes, que son casi todos los mercados financieros del mundo, casi que imposibilitan obtener retornos extraordinarios. Es uno de los axiomas de la finanza, es la maldición de los mercados eficientes. ¿Sí? Igual que en microeconomía, la maldición de los mercados de competencia perfecta, bueno, esto es lo más cercano a los mercados de competencia perfecta que tenemos. ¿Sí? Productos homogéneos, todos invertimos en el mismo activo, que es lo mismo una acción acá de una empresa acá que en Estados Unidos. Todos somos millones de compradores, millones de vendedores, con información casi perfecta. ¿Sí? Al tener precios listados todo el tiempo en el mercado, tenemos información casi perfecta. Es un mercado de competencia perfecta, es quizás el único ejemplo del planeta de un mercado de competencia perfecta. Por lo tanto, los mercados son eficientes y fíjense que es muy difícil ganar mucha plata y también es muy difícil perder plata. De hecho, se dice que los retornos tienen distribución log normal. La distribución log normal no contempla, como los logaritmos no pueden ser negativos, porque si no entramos en el campo de los números no reales, imaginarios. Entonces la distribución log normal arranca de acá, es así y baja rápidamente. ¿Por qué se dice eso? Porque los resultados esperados de cada activo, el retorno esperado de cada activo, por más que pueda ser negativo en años puntuales, siempre es positivo. Acuérdense el gráfico que mostré ayer, todas las inversiones que mostré, bonos del tesoro, acciones de empresas grandes, acciones de empresas chicas, oro, etcétera, etcétera, todos tienen resultados positivos en el largo plazo. ¿Sí? Todos tienen retornos esperados positivos, por más que por algún tiempo puedan ser negativos. Entonces, esto es rendimiento, esto es riesgo. ¿Sí? Mientras mayor desviación estándar tenga, más riesgoso es mi activo. Mientras más retorno esperado tenga, más rentable es mi activo. Es muy difícil encontrar un activo de alta rentabilidad que no tenga consigo mismo un gran riesgo. ¿Sí? Si yo encuentro un activo de bajo riesgo con un gran retorno potencial, algo raro hay. No es común encontrar en los mercados oportunidades de arbitraje.
Arbitrar quiere decir comprar un mismo bien a dos precios diferentes, ¿sí? Es muy difícil que yo tenga un kiosco al lado del otro tengan precios distintos para sus productos, porque si uno está más caro que el otro no vende. Entonces es muy difícil que un mismo activo tenga precios diferentes en dos mercados, entre cuanto haya libertad de movimiento entre uno y otro. Las acciones argentinas que cotizan en Argentina y Estados Unidos, si yo mido en dólares o en pesos su valor, valen lo mismo. ¿Sí? Si yo puedo hacer una operación de dólar MEP, que ahora ya no sé, así que por ahí ya no es tan importante lo de dólar bolsa, pero, ¿qué te digo? Si uno hace una operación de dólar MEP y estoy comprando un activo a dólares, utilizando un activo a 1.300 pesos por dólar, y al lado tengo un activo con el cual puedo hacer la misma operación, que es comprarlo en pesos y venderlo en dólares, que me dejaría un dólar a 1.100, nadie compraría un dólar a 1.300, todos comprarían a 1.100. Entonces es ilógico pensar que es sostenible esta situación en el tiempo. Una vez que se dan cuenta los inversores, las oportunidades desaparecen, ¿sí? Porque acá lo único que importa es ganar plata. Entonces, la relación entre riesgo y rendimiento es lineal y es positiva. A más rendimiento, más riesgo. A más riesgo, más rendimiento. Si no, si yo ofrezco solo más riesgo y no ofrezco más rendimiento, nadie compra mi activo. Si yo ofrezco más rendimiento y no tengo mayor riesgo, todos van a comprar mi activo, haciendo que suba el precio de mi activo y por lo tanto caiga la tasa de retorno que me ofrece. No son situaciones sostenibles en el tiempo. Ahí entienden, entonces, por ejemplo, si la liquidación estándar sería más alta, sería del 20%, ¿por qué diríamos que sería más riesgosa esa inversión? ¿Entienden eso? Fuerte. Que tendría el retorno, o sea, del 30% y sería 20, menos 10%. ¿Qué sería? 30%. Entonces, ¿cuál sería la conclusión ahí? Que existen, pero tienen las mismas probabilidades, o sea, existen un 68% de probabilidades de que el retorno se puede ver entre un 30% y un menos 10%. Y eso, a su vez, ¿qué significa? Que yo básicamente puedo ganar más plata que con una liquidación estándar menor, pero también puedo perder más plata. Básicamente eso es lo que indica el riesgo. Existen más probabilidades de que yo pueda ganar más plata, pero también que pueda ganar menos plata. Yo invirtiendo en Bitcoin, por ejemplo, puedo ganar mucha plata, pero también puedo perder mucha plata. Por eso se dice que un activo es riesgoso, básicamente. A diferencia del plazo fijo, el cual la riqueza no debe ser muy baja, en la cual es bastante probable que gane directamente lo que yo estoy esperando. Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy teniendo como objetivo. No es que va a variar mi rendimiento, no es que va a pasar, o sea, puede pasar obviamente, pero es poco probable. Eso es lo que Fíjense que la forma de la curva no cambiarían los parámetros y los valores. Normal era normal, acá en todos lados vamos a tener la misma forma, campana de grafo. Pero para un mismo nivel de probabilidad, que es el 78%, yo tengo más dispersión, ¿sí? Para bien y para mal. El riesgo es que el resultado difiera del resultado esperado. Para bien y para mal. ¿Sí? Entonces, en finanzas, el riesgo es un cuchillo de doble filo. ¿Sí? Puedo cortar y puedo cortar. Así que siempre con precaución y sabiendo bien en qué invierto. Acá yo sé cuál es el riesgo de mi inversión. Acá no hay incertidumbre. Después el resultado puede no ser 10, pero yo sabía que podía no ser 10. Yo estaba con 68% seguro que estaba acá y 95% seguro que va a estar acá. Pero lo sé, de antemano lo sé, lo puedo medir, lo puedo cuantificar. Eso es riesgo, el riesgo es cuantificable. Yo
cuando hago inteligencia de negocios, cuando busco información, lo que hago es buscar cuantificar, no minimizar el riesgo, conocerlo. ¿Sí? Cuando yo investigo estoy tratando de conocerlo, y una vez que conozco, ahí adopto la estrategia más adecuada para minimizar el riesgo y maximizar el retorno. De eso se trata todo. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas cuantitativas del riesgo? Como les decía, la desviación estándar, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, o esa formulita simple y cuadrada, la covarianza, la correlación, que covarianza y correlación, igual que desviación estándar y varianza, son dos caras de la misma moneda. También la gran estadística, por ahí no nos acordamos tanto ni de cómo se calcula ni cómo funciona. Y la más importante de todas, por lejos, por escándalo, que es el beta. ¿Sí? Sí lo vieron en estadística porque vieron regresiones lineales, pero estoy seguro que no se acuerdan cómo se calculan y tampoco sé si se puede relacionar mucho el beta de una regresión lineal con lo que vamos a ver, pero es matemáticamente lo mismo. Y ya vamos a ver bien qué es. La varianza es una medida de dispersión similar a la desviación estándar que se calcula como el promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada valor respecto a la media. En finanzas, la diferencia entre desviación estándar y varianza es una cuestión de interpretación y explicación. La varianza no tiene interpretación. Si eso ya lo saben, como son números expresados en términos cuadráticos, es x y menos la media al cuadrado. Como son números cuadráticos, no tienen una interpretación en términos de la media. Pero la desviación estándar sí. Entonces siempre para explicar algo, para hablar, vamos a usar la desviación estándar, porque la varianza sea la base del cálculo y sea igual de válida a nivel matemático. ¿Sí? La varianza es una medida de dispersión que indica qué tan dispersos, que pudiera dar cuenta todo, pero bueno, qué tan dispersos están los rendimientos individuales con respecto a su media. Mientras más grande la varianza, más riesgo, más dispersión. ¿Sí? Es una medida de desviación estándar cuadrado. Una varianza antes explica con la dispersión, volatilidad, separo de dispersión, lo mismo que dijimos, ¿sí? No tiene interpretación. La desviación estándar es la varianza que propone interpretación, ¿sí? Y acá podría agregar una más, que es el coeficiente de variación, que está muy bueno porque, si bien no se usa para distribución normal, ni para cálculo ni nada, sí lo puedo usar para comparar dos inversiones diferentes, ¿sí? Con medias diferentes, que es desviación estándar, se ve igual la desviación estándar dividido la media, ¿sí? O el retorno esperado es 15% dividido 10%, es 1,5. Básicamente es la inversa, o sea, el menos 1 de lo que sería la recompensa por riesgo, por unidad de riesgo. ¿Sí? Si ustedes lo piensan, si yo divido mi retorno sobre mi riesgo, estoy diciendo cuánto me retornan en función del riesgo extra que estoy tomando. Ya hablamos de prima de riesgo, pero es la inversa del coeficiente de variación y me permite comparar inversiones de distintas medias y distintas direcciones. Ya hablamos de esto, acá tienen la fórmula, tienen varias fórmulas, ¿sí? La que ustedes conocen es la que yo escribí ahí y la que está acá arriba, ¿sí? Que es lo que vemos en estadística. También la lista en estadística, cuando vemos, creo que la unidad 3, que es probabilidad, que es la sumatoria de I igual a 1 a n de la probabilidad de ocurrencia de la observación I por el cuadrado de la diferencia entre el retorno observado respecto de la media. ¿Sí? Misma metodología ya, solo que como funciona con probabilidades, me cambia un poco la fórmula. Pero es P sub I por R sub I menos U, en sus últimos dos términos, al cuadrado. ¿Sí? Y básicamente la forma de cálculo. Esto es me sirve en el caso de los portafolios, cuando yo, en vez de P sub I, uso los precios relativos de cada tipo en el portafolio, pero vamos a ver eso. La covarianza, ¿sí? Esta es un poco más interesante porque no hemos hablado mucho de eso. La covarianza es un número, toda medida estadística, que no tiene interpretación directa, ¿sí? Al estar expresado en términos que la varianza no tiene una interpretación
directa, solo sé que mientras más alta, más relacionados están los activos, las dos variables, en este caso activos, positivamente, y mientras más baja, más relacionados están de forma negativa. Pero la varianza solo puede ser positiva porque empresas la covarianza indica el grado y la dirección de la variación conjunta entre dos variables aleatorias respecto de sus medios. ¿Sí? Respecto del promedio de cada una, la covarianza me indica el tipo de relación que tiene. Si la covarianza es cero, son activos neutrales, es decir, lo que le pase a uno no afecta al otro. Si la covarianza es distinta de cero, los activos no son neutrales. Si existe algún tipo de relación lineal entre los dos, en mayor o menor grado, cuando algo le pasa a uno, al otro le pasa a otro. La covarianza o la correlación que vamos a ver y son positivas, cuando uno sube, el otro sube, cuando uno baja, el otro baja. ¿Sí? Así que si son negativas, cuando uno sube, el otro baja, cuando el otro baja, el otro no sube. En probabilidad idéntica, la correlación indica fuerza y dirección de una relación lineal y la proporcionalidad entre dos variables estadísticas. La fórmula es esa, ahí no se ve mucho. Es correlación igual a covarianza entre X e Y dividido el producto de las desviaciones estándar de cada uno. Esta es la fórmula de la covarianza. Voy a subir las filipinas, así que no lo hice todavía. No me haga falta. Pero todavía subir las filipinas, todo eso. Esa es nada más que la fórmula, la base de cálculo, que lo que me interesa es la correlación. ¿Sí? La correlación se mueve entre 1 y menos 1. Y la covarianza no tiene números extravagantes, pero la correlación se mide entre 1 y menos 1. Y indica el grado de relación. Puedo tener correlación perfecta, uno sube 10%, el otro sube 10%, correlación perfectamente inversa. ¿Sí? Uno sube 10%, el otro baja 10%, y puedo tener neutralidad. Mientras más cerca de cero, más neutro, mientras más lejos de cero, más codependientes son las dos variables, para bien, correlación positiva, para mal, correlación negativa. Pero ya al final se al revés, para bien es que sea negativa, pero bueno, ya vamos a ver la correlación. Y acá empezamos, ya nos metemos bien. ¿Sí? Portafolios, gestión de portafolios. Cuando yo hablo de portafolio o cartera, hablo de un conjunto de activos. ¿Sí? Son muchos activos que yo metí en mis inversiones. Un portafolio agrupa todas las inversiones que estoy realizando, ¿sí? Para mí o para mí. Y yo lo que hago es incorporar activos de forma estratégica, de forma tal de minimizar el riesgo y maximizar el beneficio. Ya vamos a hablar de los perfiles de inversores, pero el fin es ese, ¿sí? Disminuir lo más que pueda el riesgo y maximizar lo más que pueda el beneficio. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya vamos a hablar de la fórmula, pero ¿cómo lo hago? En primera instancia, sí o sí, y esto no es negociable, diversificar. Existen dos tipos de riesgo, a grandes rasgos, en finanzas. ¿Sí? Si bien existen muchas clasificaciones para el riesgo, la más importante de todas es diferenciar entre, según este criterio, entre riesgo propio y riesgo sistémico o sistemático. Pero el sistemático está mal dicho, riesgo sistémico. ¿Sí? El riesgo propio es el riesgo que tiene un activo puntual. ¿Sí? Apple es un gigante tecnológico que está en la industria, que opera desde Estados Unidos con fábricas en todos puntos del mundo, que tiene a sus competidores, que son Samsung, Motorola, Nokia, etcétera, que tiene sus líneas de negocio limitadas y que está sujeto a sus factores de riesgo y a su propio giro de negocio. ¿Sí? Toyota es gigante industrial, principalmente del rubro automotriz, aunque hace otras cositas, tiene su riesgo de negocio, opera con base en Japón, aunque tiene fábricas en todo el mundo, concesionarios en todo el mundo,
tiene varios mercados, pero unos son más importantes que otros. Tiene sus competidores, que son Volkswagen, Ford, Chevrolet, etcétera, etcétera, y tiene sus características particulares. Las características particulares de cada negocio hacen a su riesgo propio. ¿Sí? Un axioma, un fundamental de finanzas es que el mercado no recompensa el riesgo propio. A mayor riesgo propio, no necesariamente tengo más retorno. ¿Sí? Básicamente, el mercado no recompensa a gente descuidada. ¿Sí? ¿Yo cómo hago para minimizar el riesgo propio? Diversificando. ¿Sí? Me quedo solo con el riesgo sistémico. El riesgo sistémico es el riesgo del conjunto del mercado. ¿Sí? El riesgo de ser un ser humano viviendo en sociedad, en una economía global, donde hay millones de activos y formamos parte y ya está. El mercado recompensa el riesgo propio, ese es el riesgo que importa. Y es el riesgo que no puedo minimizar. No tengo cómo sacarme de encima el riesgo propio. El riesgo del mercado, el riesgo sistémico. Pero sí tengo cómo sacarme de encima el riesgo propio. Veamos la forma. ¿Sí? El retorno esperado de un portafolio es W sub 1 por el rendimiento del activo 1 más W sub 2 por el rendimiento del activo 2. En un portafolio de 2 activos, esa es la forma. Si hay 3 activos, hay más 3 menos. Pero es el peso relativo de cada activo por el retorno esperado de cada uno. Entonces, yo digo, tengo un portafolio con 2 activos. Acciones grandes de Estados Unidos con un retorno esperado del 10% y bonos de letras del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo con un retorno esperado de 3,4%. ¿Sí? Y los dos pesan lo mismo en el portafolio, miti miti, ¿sí? 50% y 50%. ¿Cómo calculo el retorno esperado del portafolio? Es igual a W sub 1 por RA1 más W sub 2 por RA2, que es lo mismo que decir 0,5 por 0,1 más 0,5 por 0,034. Calculo cuánto es eso y ese es el rendimiento esperado de mi portafolio. ¿Sí? ¿Cuánto? Peso relativo es la proporción, digamos, de tu inversión dentro del portafolio. si vos tenés 1.000.000 de pesos invertidos, tenés medio millón acá y medio millón acá. Eso es 50 y 50. Puedes tener 10% en uno y 90% en otro. Una de las condiciones de esto es que W1 más W2 es igual a 1. ¿Sí? Al 100%. Es toda mi plata. 0,7. Es 0,7. ¿Sí? Más o menos igual a 0,7. 0,07 o 7%. ¿Sí? Ese es el retorno esperado de mi portafolio. Ahora, ese es mi retorno esperado, pero ¿cuál es el riesgo esperado de mi portafolio? También lo puedo medir, lo puedo multiplicar, es ahí. La fórmula es más complicada, pero no tiene nada de raro, bueno, se lo memorizaste y ya está. ¿Sí? La varianza de mi portafolio, que es este signo, es igual a el peso relativo del activo 1 al cuadrado por la varianza del activo 1 más el peso relativo del activo 2 por la varianza del activo 2 más 2 por el peso relativo del activo 1 por el peso relativo del activo 2 por la covarianza del activo 1 y 2. ¿Sí? Difícil, ya sé. Ya les digo que es una fórmula, esa es la forma más sencilla que usan una tablita. Yo no lo sé. Así que no vamos a usar esta fórmula para aprenderla, pero es cuestión de memorizar.
categorizarla y reemplazar valores. Pero también tiene un sentido, o sea, hay una explicación más o menos lógica de por qué hace, entonces ahí vamos un poco más a la práctica. Yo les dije que no les iba a dar la demostración, que si no se me puede. No, que no es demostración, pero por ahí tiene su lógica, para que no sea simplemente. Fíjense en esta fórmula que yo puse. ¿Sí? Si dividimos en tipo de riesgo sistémico y propio. Acá tengo el peso relativo, la ponderación de un activo con su riesgo. Tengo la ponderación del otro activo con su riesgo. Acá no se mezcla ninguno de los dos. Y acá tengo algo que está en función de la covarianza de los dos activos. ¿Sí? Esto es riesgo propio del activo 1. Esto es riesgo propio del activo 2. Acá importa el riesgo sistémico. ¿Sí? El riesgo sistémico se calcula en función de la relación entre los activos que yo meto en mi portafolio con el resto del mercado. ¿Sí? Cuán influidos están mis activos puntuales que conforman mi portafolio con el resto del mercado, con el índice, por ejemplo, en el que se encuentra. ¿Sí? Si yo hablo de empresas hablo de empresas grandes, ¿qué correlación tiene, no sé, Toyota, no son de Estados Unidos, qué correlación tiene Ford con el índice Dow Jones en el que cotiza? ¿Sí? ¿Positiva, negativa? Seguramente sea positiva. Si acá la covarianza es muy grande, mi riesgo va a ser más grande. ¿Sí? Si dos activos tienen correlación o covarianza positiva, incorporar esos dos activos a mi portafolio incrementa el riesgo del portafolio. ¿Sí? Porque no solo tiene su riesgo propio, sino que entre los dos se potencian. Mientras que fíjense en toda esta fórmula, en esa fórmula y en esta fórmula. Acá ven riesgo en algún lado. Yo solo veo peso de cada activo por retorno de cada activo. Y acá, si yo incorporo más activos, ¿saben cómo va a cambiar esta fórmula? Sigo acá abajo, pero continúo la continuación de acá. Si yo tengo activo 3, por ejemplo, se va a agregar un término que va a ser activo 3 al cuadrado por la varianza del activo 3 más 2 por W1 por W3 por covarianza entre el activo 1 y el 3 más 2 por W2 por W3 por covarianza del activo 2, perdón, 3. ¿Sí? Aquí incorporo un término de riesgo propio e incorporo riesgo de mercado, ¿sí? Correlación entre los activos. ¿Sí? Yo cómo logro minimizar el riesgo de mi portafolio, incorporando activos con una correlación baja, neutra o negativa, preferentemente negativa. ¿Sí? Entonces, esa es la manera que yo tengo de reducir el riesgo de mi portafolio sin pegarle al retorno esperado. El retorno esperado va a depender del riesgo individual de cada uno de los activos, multiplicado por el peso de cada activo en el portafolio. ¿Sí? Nada más y nada menos que eso. Acá esta fórmula en este caso se cambiaría porque sería W1 más W2 a W3 igual a 1, pero siempre igual a 1. Si tengo n activos, pueden ser infinitos activos, pero la suma del peso de cada activo en mi portafolio tiene que dar 1. Mi plata dividido en 3. Nada más que eso. ¿Pueden tener distintos pesos? Sí. Uno puede ser 0,5, otro 0,3 y otro 0,2. Uno puede ser 0,4, otro 0,3 y otro también 0,3. Y así, pero entre los 3 me tiene que dar 1. Pueden encontrar en los libros, no lo voy a explicar ahora porque tiene sentido, es muy profundo, que alguno tenga peso negativo. Significa que me estoy vendiendo en ese activo, o sea que estoy haciendo una venta en corto, que quiere decir vender algo que no tengo después de comprarlo. Pero no estamos en eso, pero si lo ven en el libro, puede ser negativo el peso de un activo, pero acá no lo vamos a ver acá. Sí, solo para que estén presentes.
negativo, si uno de estos términos es negativo, W1, W2, pero en estos dos es una constante, o la covariante entre 2, me va a reducir el riesgo total del portafolio. ¿Sí? Entonces, bienvenido sea. ¿Ok? Entonces, esta covarianza, la correlación en realidad, es menos de 1 también, ¿sí? Puede reducir el riesgo. Siempre y cuando la correlación entre dos activos sea menor a 1, preferentemente 0 o negativa, al incorporar sucesivamente de esos activos en mi portafolio, yo estoy reduciendo el riesgo de mi portafolio sin afectar el retorno esperado. ¿Ok? Acá ven, desde estándar de mi cartera y cantidad de activos que tengo en mi cartera. Esta línea es el riesgo total del portafolio, es la línea roja. Este de acá es el riesgo sistémico, el riesgo de mercado. Si yo les decía recién que el mismo índice de acciones de gran capitalización en Estados Unidos tiene un retorno esperado del 10% y una desviación estándar del 15%, que este es un dato más o menos cierto, más o menos en la vida real, esto es 15%. ¿Sí? Por encima de esto es más del 15% del riesgo del portafolio. ¿Qué tengo que hacer? Ir incorporando más activos hasta que replique el índice. ¿Sí? El riesgo del mercado es un riesgo del índice en el que estoy operando, el índice bursátil. Entonces, mientras yo más incorporo activos que forman parte de ese índice, más converge, si se acuerdan de ese índice, más converge el precio, el riesgo del portafolio al riesgo del mercado. Esa es la única forma que tengo de minimizar, diversificar. ¿Okay? ¿Y cuál va a ser el retorno esperado? Y si incorporo todos los activos del índice en la misma ponderación en la que está compuesto el índice, el retorno esperado va a ser el retorno del índice. ¿Sí? Yo puedo tener, pero ustedes pueden venir y decirme, che, pero profe, Tesla en los últimos 10 años no viene rindiendo 10%, viene rindiendo 22, 25%. Sí, ¿y cuál es la desviación estándar de Tesla? Puedo garantizar que es, no sé, 50%. ¿Recompensa tanto riesgo a cambio de un mejor rendimiento? Seguramente no. Si yo mido la recompensa de rendimiento extra por riesgo extra, es muy difícil ganar la índice, o sea, ganar el mercado. Volvemos a lo mismo, siempre volvemos a lo mismo, una maldición. Por eso, siempre dudan de la gente que ofrece rendimientos extraordinarios. Siempre. ¿Sí? Todas las estafas ofrecen rendimientos extraordinarios. Te pueden estafar con rendimientos bajos y es difícil. Pero puede pasar. ¿Okay? Entonces, siempre tengan eso. Solo para por ahí tienen la curiosidad, yo tenía justamente veía un video de una vez en corto, Sí. que era justo del ataque de las Torres Gemelas, y mucho de primer avión. Y estaban todos ahí en el broker, cerquita de Europa, no sé dónde. El tipo dice, bueno, ve el primer choque, y hasta ese momento como que no se sabía nada. No se sabía si era un ataque terrorista, no se sabía si había sido un accidente, no se sabía nada. Y el tipo apuesta a que era un ataque terrorista. Y si es un ataque terrorista, el mercado, bueno, no es obvio, pero es casi obvio que va a caer, digamos, va a caer el mercado, todas las acciones, los índices, qué sé yo, porque es un ataque muy grande a Nueva York, el centro de las finanzas, qué sé yo. Entonces el tipo apuesta a que era un ataque terrorista. Y lo que hace es una venta en corto. ¿Y qué es una venta en corto? Si querés, Carlos, vos Una venta en corto es, yo no tengo un activo, parto de ahí. Yo, por ejemplo, no tengo acciones de Tesla. Adelante, cuando lo vamos a IBM. ¿Sí? Yo no tengo acciones de International Business Machines. ¿Sí? Entonces voy a mi corredor de bolsa, a mi ANIC, y le digo, señor ANIC, ¿le puedo alquilar su acción? Supongamos al 1% anual o al 10% anual. Sí, cómo no, te la alquilo. Entonces hoy está haciendo. Se la alquilé y me costará alguna plata. ¿Por qué hago una venta en corto? Porque yo espero que el precio de la acción caiga. Entonces la pido prestada cuando estaba a 100, la vendo a 100
espero que pase un tiempo, supongamos 3 meses o un par de días, un par de horas es suficiente en el caso de que tenga las Torres Gemelas. Espero que pase un tiempo, porque espero que la acción baje a 80, supongamos. Pasa ese tiempo, la recompro a 80, me quedo con los 20 pesos y le devuelvo lo que damos con la gente de que cuesta préstamo, ¿sí? Los intereses de que me preste su acción. Entonces yo agarré, la pedí prestada, la vendí, la recompré, la devuelvo, porque devuelvo la acción, no devuelvo plata, me quedo con los 20 pesos menos los intereses. ¿Sí? Eso es una venta en corto. Entonces, Gano plata cuando el mercado cae. Claro, entonces en ese caso el tipo que apostó porque el mercado iba a caer, porque era supuestamente un ataque terrorista, se hizo millonario básicamente en base al ataque terrorista, porque justamente preveía eso, que el mercado iba a caer, entonces apostó a la baja del mercado. Exactamente. Esto de llegar al mercado. No todos los mercados terroristas. No sé si. Yo me acuerdo que era, cuando yo estudiaba era ilegal, pero se me hace que en algún momento lo habilitaron. Yo sospecho que en algún momento lo Sí, yo también me acordaba que cuando estudié como que no andaba. Normalmente es ilegal porque algunos tipos de innovación financiera como esta te generan incentivos perversos. ¿Sí? Si tenés un mercado en el que mucha gente está realizando ventas en corto, está generando un incentivo para que caiga el mercado. Entonces, los reguladores dicen, che, no podemos permitir operaciones en las cuales la gente se beneficie de que la economía le va mal. Entonces, este video justamente a lo que hacía alusión era que estaban haciendo plata en base a una desgracia vía humana. o sea, el tipo vio que ponieron 2.000 personas y lo primero que pensó es cómo hacer internet. Pero, o sea, por un lado, adentro, pero por el otro, sí, no con eso no me interesa. Claro, o sea, al ver que realmente el ataque terrorista cuando choca el segundo avión, los tipos festejaban. Claro, porque al principio decís, bueno, fue un accidente, el piloto se subió drogado, disparar el avión, que se iba a pilotar. Está bien, ya cuando pegaron 2 aviones, después un tercero contra el Pentágono, te das cuenta de decir, por ahí las aerolíneas tienen un muy mal control de su personal o están atacando, si estaban en el 4, pero nada, eso es el riesgo. ¿Por qué no tengo que hacer? Porque es negativo. Si yo tengo una venta en corto, en esta fórmula, el peso de esto en mi portafolio es negativo. ¿Sí? Yo tengo que devolver esa acción. Entonces estoy en menos 100, por ejemplo. Si cuesta 100, estoy en menos 100. Y si mi cartera es de 500, el ideal total va a ser de 400, porque tengo activos por valor de 500 más esta venta en corto de menos 100. Entonces, la suma de todos me va a dar 1, sí, pero ese 1 es 400 dividido todos los activos que yo tengo, en los cuales 500 son positivos y tengo menos 100 en uno. Por eso es que a través de la venta en corto u otros mecanismos más complejos, futuros y esas cosas, yo puedo tener una ponderación negativa. Es una forma de decir, me estoy financiando, tener un valor negativo en la cartera, me estoy financiando en ese activo. ¿Sí? Es raro, es complejo y por eso no me quiero meter, pero para que no sepan, bueno, no lo quiero ver haciendo ventas en corto. El que hace 2 semanas hizo una venta en corto de la acción de Estados Unidos o de Argentina, maestro, digamos, que Trump metió aranceles, los mercados mundiales colapsaron. Se llenó de plata, ¿sí? Y fíjense, esta es una operación sin inversión inicial. Yo pago intereses al final, pido prestado 100, compro algo así, pero pido prestado 100 porque me prestan esto y lo vendo inmediatamente y después recompro a otro valor, ¿sí? Si la recompra es un valor mayor, perdí plata porque se iba a poner de mi bolsillo para comprar la acción a un precio mayor del precio en que la vendí originalmente y encima pagar los intereses. Pero mientras mayor sea la caída, el retorno es impresionante porque hablamos de inversión cero y retorno positivo cuando hay una caída. Entonces es hiper mega recontra archi especulativo, hiper mega recontra archi riesgoso, pero está. Claro, todo este tipo de inversión especulativa, sí,
termina siendo muy riesgoso por eso, por lo que veíamos recién. O sea, poder, capaz que supónganse en ese caso, el diputado viendo si era un ataque terrorista o no, capaz que realmente se dice que, no sé, la vida tiene un desperfecto, qué sé yo, y no era un ataque terrorista, se iba a la quiebra. No pasaba nada, la única acción que había ese día de la aerolínea que tenía ese avión. Y ya está, se acabó la historia. Y bueno, las acciones del World Trade Center también no pero no nos olvidamos. Después nos despiden. Ese es el tren hiper riesgoso. Y piensen esto: partimos de 100. Sabemos que los retornos tienen un sesgo positivo. El promedio siempre son positivos. Entonces, la esperanza matemática de que en un determinado periodo de tiempo esto caiga es menos a que esto suba. ¿Sí? Pero lo normal sería que yo venga, si esta vez en corto es a un año, normalmente son periodos de tiempo muy cortitos, ¿no? Pero si esta vez en corto es a un año, hay más chances de que yo venga dentro de un año y esta valga 110 que de 80. Si yo tengo una distribución normal, parto del medio y me voy para la izquierda, y recién a partir de cierto punto, para abajo, tengo probabilidad a una cola de que me salga. ¿Sí? Supongo que tengo el promedio real, 10% de retorno, desviación igual a 20 para hacer ¿sí? Yo recién empiezo a ganar plata con la venta en corto cuando baja de 100 el precio de la acción. Entonces, acá está el 0% a la izquierda de la media y empiezo a ganar plata desde acá para acá. Entonces, la probabilidad de que yo gane plata es de 1 menos todo esto, todo lo que está a la derecha, que es 50% más esta franquita. ¿Sí? Que supongamos sea, no sé, 15%. ¿Sí? 1 menos 65, 0,65, fuera 0,35. Tengo un 35% de probabilidad de ganar plata. Ni hablar de ganar mucha plata, arranco de acá para allá. Entonces, fíjense de riesgosas las ventas en corto. No solo son especulativas, no solo generan un incentivo perverso para los mercados, buscando con la gente buscando que los mercados caigan, generando información falsa o lo que sea para tratar de ganar plata, sino que encima es hiper riesgoso y después esta gente se funde y igualmente tengo una crisis y terminan cayendo los mercados porque fundía a los especuladores. O sea, al mercado le va bien, se funden los especuladores, hay menos plata en la economía, entonces el mercado cae y a la economía le va mal. Entonces es una profecía autocumplida. Hay que evitar eso, ¿sí? No puede permitir las ventas en corto. Por ahí hay algunas personas en específico, que yo inversores cualificados o agentes de bolsa, pero no a gente normal, no a nosotros. ¿Sí? O sea, básicamente es muy poco probable que uno se vea venir pasando por esas cosas. No es como una película, no es como el lobo de Wall Street, que te van a empezar a comprar en generación de millonario. ¿Hicieron la tarea? ¿Vieron The Big Short? ¿La gran estafa? No, ninguno hizo la tarea. Bueno, vayan a ver porque esa peli se trata de una vez en corto. Y es la mejor peli de finanzas de la historia de la humanidad. Salen premios Nobel, todo. Sale Michael McDonald y Campo. Entonces, vayan a verla así o sí porque es un peliculón. Incluso si dejan la carrera van a ver igual porque está buenísima la peli. Entonces, y ahí van a ver lo que es una venta en corto. Y lo que es derivado financiero, y lo que son swaps, y lo que son opciones, y lo que son futuros, y lo que son todas las cosas feas de las que no quiero hablar porque son complicadas, para ver ahí, y hay gente que le explica mejor que yo. Así que vayan a ver esa película, que debe estar hasta en YouTube, si no me equivoco. Creo que está en YouTube. Porque estoy casi seguro que... Es muy buena la película, si no saben nada. No saben qué. Así que no. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Considera una inversión de $1000 en dos tipos de carteras diferentes, ¿sí? Tenemos columna 1, probabilidad de ocurrencia, ¿sí? 20%, 50% y 30%.
expresión más 1 de la probabilidad, la suma de todas las probabilidades individuales tiene que dar 1. ¿Sí? 3 escenarios de condición económica: recesión, economía estable, economía de expansión. Y tengo dos tipos de opciones de inversión diferentes. El 1 es un fondo de inversión pasiva X que, si la economía queda en recesión, me va a hacer perder 25 pesos. Si la economía es estable, me va a hacer ganar 50 pesos. Si la economía está en expansión, me va a hacer ganar 100 pesos. ¿Sí? Ya saben, piratean Netflix y van a ver los películas. Se bajan un VPN. X 0,2, 0,5, 0,3, menos 25, más 50 más 50 más 100 y menos 200 más 60 más 350. Entonces yo calculo retorno esperado de X, RX. Retorno esperado RI de 0,2 por menos 25, 0,2 por menos 200, más 0,5 por 50 por 60, más 0,3 por 100 por 350. ¿Me lo calculan? No. Ni siquiera sé si está bien. No me tomé la molestia de checarlo por el reloj, así que, por favor, calculen. No, 25 sí. 95 sí, este de acá. No, calculé uno. ¿50 me da? Te dio 50 este. 50 me da. Puede ser. Puede ser. Este es 25. Ah, sí, puede ser 50. Sí, sí, sí. Retorno esperado del fondo X, 50 pesos, retorno esperado del fondo Y, 95. Ya tenemos las medias. ¿Qué podemos hacer? Calcular las deviaciones estándar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hacían? Caso X, tenemos la raíz cuadrada de menos 25. Bueno, pongamos la forma. Esta es la sumatoria de P I por resultado I menos mu al cuadrado, ¿se lo ¿Era así? ¿Era al cuadrado? Sí, ¿no? Bueno. Esto nos va a dar la variancia de cuál es la variación. Entonces tenemos para
Entonces tenemos la desviación estándar de 0,2 por menos 25 menos 50, acá es menos 200 menos 95 más 0,5 a cuadrado 0,5 50 50 cuadrado por 60 menos 95 cuadrado más 0,3 100 menos 50 350 95 y ahora, con esto vamos a calcular la división estándar de cada uno. ¿Lo pueden calcular, por favor? Ah, sí, me dijo. Y el segundo.
dice eso? Que en una desviación estándar, en cada uno de los portafolios, yo tengo, en uno tengo un retorno esperado de 50 y en el otro de 95. ¿Sí? Pero si me pongo a ver nomás las probabilidades y los resultados que puedo obtener en cada escenario, vemos que son cosas distintas, no son comparables, porque este tiene resultados mucho más bajos y mucho más altos que otros. Tiene mucha más dispersión. ¿Qué voy a hacer? Voy y mido la dispersión, desviación estándar. ¿Sí? Mido la desviación estándar para cada uno de los portafolios y encuentro que en el X tengo una desviación de 43, o sea que con 68% de probabilidad puedo ganar 50 más 43, o sea 93,3, o puedo ganar solo 7 pesos, ¿sí? 6,1, 6,7, algo así. En el caso B, puedo ganar 95 del resultado esperado, eso es lo que yo espero ganar, pero tengo una dispersión de 193, o sea, con 68% de probabilidad puedo ganar 300 mangos, casi, 290, puedo perder plata más de 100 pesos. ¿Sí? Es mucho más riesgo, más retorno, sí, también mucho más riesgo. Entonces, no solo se cumple, como siempre, la regla, sino que encima lo podemos calcular. Quiero hacerlo porcentualmente, divido cada cosa por la inversión inicial. Ya obtengo el retorno expresado en tasa, ya que yo también lo divido por 1000. ¿Sí? Y llevo resultados en términos relativos. Más o menos. Entonces, ¿qué queda hacer acá? ¿Cuál elijo? ¿Cuál elegiríamos de eso? ¿Y por qué? Ni lo pienso porque no hay respuesta correcta. Depende de cada uno. ¿Sí? Si yo tengo una persona, vamos a ver los tipos de inversores que puedo ser. Si yo tengo una personalidad más propensa al riesgo, voy a elegir el que me da una ganancia potencial más alta. Si yo tengo una personalidad más adversa al riesgo, voy a elegir el más convencional, el más conservador, el menos riesgoso. ¿Sí? Es una decisión personal, no está ni bien ni mal, es una curva de indiferencia como el microeconomista. ¿Sí? Y en este caso, mi curva va a estar más para un lado que para el otro. Mientras más me moleste el riesgo, más lo voy a evitar. Hablamos de lo que son dentro de lo que es, creo que tenemos riesgo propio y riesgo sistémico. Hablamos de cómo se puede de alguna forma medir el riesgo propio. Riesgo operativo, riesgo financiero y riesgo estratégico del determinado corporativo de la empresa. Lo que tiene que ver más con el análisis cualitativo de cuantitativo, podemos hablar de riesgo corporativo. El riesgo operativo en una empresa es lo que hace el giro normal del negocio de la empresa. ¿Sí? Si yo vendo zapatos, mi riesgo operativo está vinculado a la venta de zapatos. ¿Sí? Puede estar a mi producción, puede estar vinculado al mercado, a la demanda potencial de zapatos, al crecimiento o decrecimiento de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mi riesgo financiero tiene que ver con la estrategia financiera, con la gestión financiera de la empresa. ¿Es una empresa con deuda o es una empresa sin deuda? ¿Sí? ¿Puede hacer frente a sus obligaciones en el tiempo? ¿Es solvente? ¿Tiene liquidez? Todas esas preguntas son las que hacen el riesgo financiero. ¿Y el riesgo estratégico? Es súper importante que tengan en cuenta eso. En general, de la materia, porque el otro día yo estaba charlando con una amiga, ellos pusieron una empresa que hace transporte de estudiantes, digamos, de los proyectos mineros. Y bueno, compraron un camión, tienen amigos operarios, es una startup, básicamente. Y me empezó a contar, porque quería indagar un poco de cómo era el manejo por ahí administrativo de la empresa, en el sentido de cómo tomaban las decisiones justamente eso, de cómo se financiaban, de cómo invertían la plata, cómo no. Y básicamente no tenían ningún tipo de control financiero de la empresa, en el sentido de que me decía que no sé, iba ella y le decía socio, che, ya la semana que viene hay que pagar el sueldo, necesitamos plata, y
pensaba eso, che, por ahí estoy pensando en invertir en otro camión, nos conviene. Y la chica ahí que te dice, mirá, la verdad que yo no me siento idónea para darte consejo. ¿Qué pasa? No tiene ni siquiera una persona que esté analizando este tipo de situaciones, digamos, en la empresa. Entonces, capaz que la empresa le va bien, porque evidentemente le está yendo bien, están teniendo más clientes, están teniendo mayor venta, están creciendo, pero no está siendo manejada financieramente y ahí uno puede ver el riesgo financiero. O sea, justamente si por ahí no puede cumplir sus deudas laborales, que es algo básico, si no saben cómo invertir el dinero, si no saben cómo financiarse, si les conviene financiarse, si no, dónde, a qué tasa, todo eso puede significar un gran riesgo financiero, por más que operativamente esté bien. Entonces ahí se ve la diferencia, por ahí la relación así, entre el riesgo operativo y lo que es el riesgo financiero. En el mundo real la cosa es tan grave que mis clientes me preguntan cuánto me debo. No llevan sus cuentas. Si yo no les digo cuánto me deben, ellos no saben. Yo les digo el caso de la empresa de contrato. Yo empecé a trabajar en julio del año pasado. Cuando ingresé, me dicen, pregunto a los mismos encargados, yo charlando, me dicen, de todas las cosas, no, la empresa genera una ganancia de X mensual. Digo, mira qué bien, qué sé yo. Nunca se llevó un registro de nada ni en la libreta de que era una empresa, tiene 33 años en la empresa, nunca se llevó nada hasta que empezaron a ver al Excel, la planillita, estado de gestión, toda la cosa, y eso llevó los números. Ese número, ni a palo llegamos a ese número, porque tanta guita por ahí. Luego que pasa el tiempo que doy, y nada. Un día charlando me dicen, no, pero ¿cómo puede ser menos? Era, en realidad real terminó siendo 2/3 de lo que habían dicho, o sea, un 33% de diferencia que habían dicho. Charlando ahí, le pregunto al que me había dado datos de la que me encargaba, digo, ¿dónde sacaste ese número? No, yo agarro las ventas, más o menos así, lo que facturaban así, y le calculo un 30% por encima de eso es la ganancia. ¿Qué? Yo quedé duro, eso todo el mundo se lo creyó, se armó el mito detrás de ese número. Y cuando caes a mostrar la realidad te das cuenta como que nunca nadie en la empresa supo cuánto se ganaba, si se ganaba, cuánto se perdía, si se perdía, las cuentas de clientes se llevaban en papelitos así nomás a mano, nunca un cuadrito de Excel siquiera ni nada, y las cuentas con proveedores eran facturas en un gabinete particular que si estaban ahí es porque estaban impagas. Finanzas, ¿sí? Entonces se van a encontrar con cada cosa en la vida real. Solo quiero anotar ingresos, efectivo, para el 80% de la gente es una mejora impresionante. Estamos a ese nivel, entonces la gestión financiera pasa totalmente desapercibida. ¿Sí? Totalmente desapercibida. Nadie entiende el valor de la buena gestión financiera hasta que lo ve. ¿Sí? Entonces, claro, porque ese es el tema también. Muchas veces uno piensa y se va a meter en el estudio contable, que es una balanza, que es un logo, todo, y piensan que esa es la tema financiero, monetario que pasa por la empresa. Y por ahí creo que un desafío de los maestros, digamos, como profesionales, por ahí hacer ver el valor totalmente agregado que tiene una buena gestión financiera. Porque mi amiga, tranquilamente, capaz está ganando plata, pero para mí está ganando plata la empresa, simplemente no están gestionando bien los recursos financieros. El problema de unidad uno, digamos, de qué se trata la administración financiera, gestionar eficientemente los recursos para agregar valor a la compañía. Y evidentemente, capaz que, no sé, se están perdiendo oportunidades de inversión, de crecimiento y demás. Están perdiendo plata porque capaz se tienen que pagar el interés, digamos, porque están pagando la deuda fuera de término o lo que sea, o simplemente no llevar una gestión financiera, capaz que simplemente una persona que sea hasta capaz que un estudiante, digamos, sencillamente puede hacer una gran mejora y evitar y disminuir ese riesgo financiero que están teniendo. Yo le doy un ejemplo, creo que compré la primera clase, vieja empresa en la que trabajaba, un solo mes ahí, bueno, me llevo muy bien con la gente que me conoce, fui a visitarlo el otro día.
ellos cobran por Mercado Pago y me pregunta, che, Fran, mira, yo cobro por Mercado Pago, me dice, y si yo puedo elegir cuándo quiero cobrar la plata. La persona paga, yo puedo cobrar en el momento, o una semana, 2 semanas, o un mes, qué sé yo, y en función de eso me descuentan o no. Si yo quiero cobrar en el momento, me sacan el 7% de lo que paga esta persona por mi producto. Si yo espero 35 días, no me sacan nada. Si yo espero 15 días, me sacan, no sé, 4 o 5%. Yo le digo, ¿estás loco? Cobrar siempre a 35 días, no me importa cuál necesidad o estado de plata estés en el momento. Cobrar siempre a 35 días y si necesitas la plata, vas al banco, casi cualquier banco, que están ofreciendo tasa del 29-30% anual. Estamos hablando de entre 2,5 y 3% por mes mensual. 2,5-3% por mes a 35 días contra 7% de descuento en Mercado Pago. Estás tirando plata a la basura, cambiando solo la forma en la cual gestionas tu capital de trabajo. ¿Sí? Ahí no cambia nada, el cliente sigue pagando igual, mismo precio, mismo todo, nada más que la empresa financia sus operaciones de una forma diferente. ¿Sí? Ahí nomás creaste valor. De cada 100 que le entren a la empresa, te estás ahorrando 3,5%, solo en esa aspecto. ¿Sí? Entonces, ahí están las finanzas. ¿Sí? O por ejemplo, gestionar bien financieramente la empresa te permite cosas como que si vos mantenés una buena liquidez, ¿sí? Suficientes activos de corto plazo a tu favor, sobre todo efectivo o equivalentes, en cuestiones de corto plazo, a tu favor, tenés una empresa muy líquida y muy solvente en el tiempo, entonces eso quizás te permite llevar cuentas de cliente donde vos vendés y el cliente te paga después. ¿Sí? Un par de semanitas después. ¿Tiene un costo para la empresa? Sí, porque entrega la mercadería al costo, a su costo en el momento 1 y recién cobra un par de semanas después. Sí, pero eso te permite ganar mercado, por ejemplo. ¿Sí? En determinados casos particulares. Yo tengo clientes que me dicen, no, yo tengo a tal que me vende más barato, pero como vos me vendés a plazo, ¿sí? Llevamos la cuenta y te la voy pagando como puedo, entonces prefiero comprarte a vos. Es un cliente que entonces, todo eso es finanzas. Y ahí está el valor agregado de las finanzas, incluye todo esto, una correcta evaluación de riesgo, ¿sí? Riesgo financiero, riesgo operativo y riesgo estratégico de la empresa. ¿Sí? Esas son las combinaciones de riesgo propio. Hay algunas formulitas, como las de punto de equilibrio, que están bastante buenas porque son muy sencillas cuando uno tiene datos básicos de contabilidad de gestión y te permiten hacer muchas cosas. Voy a poner aquí la cruz. Si no, no me quiero encontrar así. Lo que dicen esos cartelitos es que tengo 2 puntos de equilibrio. El punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero, que es el económico un poquito más completo. ¿Vieron el apalancamiento en alguna materia? Leverage. El punto de equilibrio económico es la siguiente fórmula. Yo agarro los costos fijos, todos los costos fijos, no unitarios, sino la suma de todos los costos fijos de la empresa y los divido por la diferencia entre precio de venta o precio unitario, precio promedio de cada producto, si yo llevo un dato de cantidades vendidas de todos los productos y las ventas, agarro los ingresos por venta, los divido por precio unitario, por la cantidad de productos y los precio unitario. Sí, una forma de saber si no tienen un dato exacto, menos costo variable unitario. ¿Sí? Con este calculito, ¿yo qué estoy diciendo? Yo tengo una estructura de costos a la cual tengo que enfrentar todos los meses, todos los años, sí o sí. No negociar. Y después tengo otros costos que solo responden cuando vendo. Y yo vendo solo si mi precio unitario cubre mi costo variable, si no, cierro la empresa. Si un precio unitario, al precio que puedes vender tu producto, no alcanza a cubrir el costo variable, cerramos la persiana y nos vamos a otro. ¿Sí? Entonces yo digo, no sé, vendo mi precio de venta de mis productos 10.
Costos promedio de mis productos, 7. Esto me da 3. Si mis costos fijos son 100, entonces 100 dividido 3 me va a dar más o menos 33,3. ¿Sí? Ese número me está dando la cantidad de ventas mínimas que tengo que realizar para alcanzar a cubrir mis costos fijos. ¿Sí? Es mi punto de equilibrio económico que refleja el cuadro de micro, donde tenés costo marginal, ingreso marginal y todas las cosas. Bueno, esto es lo mínimo que tengo que meter. Si yo no vendo estas cantidades, yo no alcanzo a cubrir mis costos fijos, entro en terreno de pérdida. ¿Sí? Y el punto de equilibrio financiero es lo mismo, solo que incorpora la dimensión financiera y es solo diferente al punto de equilibrio económico cuando en la empresa tengo deuda. Ya vamos a hablar de esto. Está prohibido no tener deudas en sus empresas. Si yo me entero que tienen empresas y no tienen deuda, me voy a ofender. ¿Sí? Ya vamos a hablar por qué. Punto de equilibrio financiero, costos fijos dividido precio unitario menos costo variable unitario, y acá le agregamos dos cosas. Perdón, una sola cosa, ese amigo que voy a hacer. Más intereses de la deuda. Intereses. ¿Esto qué hace? Acá no va nada. Más intereses. ¿Por qué? Porque yo tengo mis costos fijos. En la forma de cálculo no incorporo los costos fijos, los intereses, porque esto es un tema operativo, ¿sí? De la empresa. Esto es un tema estructuralmente financiero. Acá mezclo los dos mundos, le sumo los intereses y entonces me da que si mis costos fijos son 10, perdón, son 100, esto es 10, esto es 7, esto es 20, entonces tengo 120 dividido 3 y ahí tengo 40. Esta es la cantidad mínima de unidades que debería vender para cubrir mis costos fijos. De ahí para arriba, si yo vendo más que eso, gano plata. Así de simple. Si yo vendo menos que eso, pierdo plata. Así de triste. ¿Qué tengo que hacer? Vender mucho. ¿Sí? Listo. Pero pasamos a otro concepto parecido, que tiene la misma intencionalidad que me muestra la referencia, que es el leverage o apalancamiento. ¿Sí? Leverage es apalancamiento en inglés, no está nada. Tengo 3 tipos de apalancamientos: operativo, financiero y combinado. ¿Sí? Y lo que busca medir de los 3 es la elasticidad precio de algo. ¿Se acuerdan de la elasticidad precio de micro? Bueno, es una medida de sensibilidad frente a un cambio en una variable. El costo del leverage operativo es equivalente a la igual que operativo. Es más, no lo voy a decir para que vayan a leer el leverage operativo. Lo que me muestra es el efecto que va a tener sobre el EBIT, que es el beneficio antes de impuestos e intereses, el estado de resultados, el estado financiero de la empresa. Es la variación que va a tener el EBIT frente a una variación en las ventas. El leverage financiero me muestra la variación que van a tener las utilidades frente a una variación en el EBIT o EBIT, como se quiera decir. Y el leverage combinado lo que me muestra es la variación que va a tener las utilidades frente a una variación en las ventas. Entonces, partiendo de un punto de equilibrio, ¿cuánto se mueven las ventas? 10. Bueno, ¿cuánto se mueve el EBIT? Y por lo tanto, ¿cuánto se mueven las utilidades? Eso es lo que me tratan de mostrar las 3 medidas de apalancamiento, ¿sí? Y se calculan de forma parecida, o sea, con la misma intención del punto de equilibrio económico, pero con fórmulas parecidas, pero cambiando un poco la dirección de la fórmula, ¿sí? Tenemos leverage operativo, leverage financiero y leverage combinado, que también le llaman estratégico. En todos los casos tenemos una división.
Pimba. Y tenemos en el numerador del leverage operativo, tengo mis ingresos menos mis costos variables. En el numerador del leverage financiero tengo el IBI y en el leverage combinado voy a ser buena gente y no les voy a poner la fórmula completa porque se puede calcular multiplicando estos dos. ¿Sí? En la fórmula completa les queda la división, pero puedo hacer leverage operativo por leverage financiero. Eso me va a dar leverage combinado. ¿Sí? ¿Cómo se tiene la fórmula completa? Acá ponemos la fórmula del leverage operativo y acá ponemos la fórmula del leverage financiero. ¿Sí? Acá en el denominador del leverage financiero tenemos IBI menos intereses de la deuda. Acá el que me cancele los términos lo desapruebo. Acá en el leverage operativo tenemos más o menos aquí, que en el caso de ingresos menos costo variable menos costos fijos. ¿Sí? Eso es todo. Esa es la gran pregunta. Las pensemos, las razonamos un poquito. Acá tenemos lo que podríamos decir, denominar margen bruto, ¿sí? o incluso margen operativo. Yo diría que es más parecido al margen bruto. Margen bruto de vuelta, pero acá le resta una estructura de costos. ¿Qué va a hacer que se modifique el leverage operativo? El peso que tengan mis costos fijos. Mientras más altos son mis costos fijos, mayor es mi apalancamiento operativo. O sea que mi beneficio operativo va a ser más sensible a una variación en las ventas en función de cuán altos sean los costos fijos. Mientras más altos son mis costos fijos, más sensible soy a una pequeña variación en las ventas. ¿Sí? Entonces, tengo que vender mucho, no puedo dejar que se me caigan las ventas si tengo muchos costos fijos. Es una forma de decir, ¿cuándo tengo muchos costos fijos? Normalmente cuando mi empresa está muy manejada, muy mal manejada, o cuando tengo una estructura empresarial muy grande, tengo una escala muy grande, como son algunas inversiones, como la minería. En la minería del piso tenés que arrancar con una escala del piso, entonces tenemos una estructura de costos fijos muy alta de base. ¿Sí? No puedo permitir no tener muchas ventas o que se me caiga el margen de ganancias. ¿Sí? Esas cosas, el margen bruto, no ganancias. Si se me cae el margen o tengo pocas ventas, me voy a fundir. Me voy a fundir y rapidísimo. Porque eso es lo que me hace el apalancamiento operativo. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Perdón, pienso así, o sea, ¿por qué la minería, por ejemplo, tendría que ser un negocio operativamente más riesgoso que yo? Igual
los costos fijos, según el criterio final NAMA, son el 27% de los costos totales. Es una empresa con una estructura muy quebrada, vamos a decirlo así. El punto de equilibrio económico es bastante bajo, lo que hace que en las malas épocas, en épocas de vacas flacas, te la banquen un poco más y hace que el riesgo operativo sea bastante bajo. ¿Sí? 27% de costo fijo, yo diría que es un número bajo. ¿Sí? ¿Cómo charlan estos dos? A través de los costos fijos. Acá si aumentan los costos fijos, el apalancamiento operativo es más alto. Acá si aumentan los costos fijos, el punto de equilibrio económico es más alto. En los dos casos tengo que vender más y más y más y más y más para solventar los gastos de mi estructura. ¿Sí? Soy preso de las ventas. Mientras más apalancado estoy, tanto financiera como operativamente, más preso de las ventas estoy. ¿Sí? Lo que es un riesgo. Una pequeña variación en el mercado, una caída en la demanda de mis productos. En el caso de la minería, muy importante, una caída en el precio de venta de mi artículo te empezás a transpirar frío, porque te empezás a poner nervioso, porque hace que no haya nada que vos puedas hacer para salir de la situación de crisis. ¿Sí? O sea, un círculo vicioso que tatúense esto y se lo tatúan y se lo acuerdan. Si a tu empresa le va mal, no te endeudas. Nunca te endeudas porque le está yendo mal a la empresa. ¿Sí? En las épocas de vacas flacas, en los malos tiempos, financiamiento propio. Porque si vos te endeudas en una época en la que te está yendo mal, incrementas tu apalancamiento financiero, incrementas tu apalancamiento combinado y estás incorporando más riesgo a un negocio al que ya le está yendo mal. Lo único que haces al endeudarte para seguir funcionando es incrementar la probabilidad y la velocidad a la que te vas a fundir. Porque a toda tu estructura de costos fijos y variables le tenés que incorporar los intereses de la deuda crecientes. Entonces nunca se endeuda uno cuando le está yendo mal. ¿Cuándo te endeudas para crecer? Cuando te está yendo bien, o estás buscando expandirte para que te vaya mejor todavía, ahí tomas deuda. El crecimiento se financia con plata ajena, siempre. La caída del crecimiento, el malestar, nunca con plata ajena, porque se van a fondo. ¿Sí? Acá siempre tenemos el criterio de que es al revés. No, si te va bien, si ganas plata, reinvertir tu plata, no, ¿para qué vas a pedir prestado si tenés plata? Andá y pedí prestado, ya vamos a ver por qué hay que pedir prestado. Andá y pedí prestado y financiate con ese préstamo. Casi siempre, realmente tiene que ver que la tasa de interés que te cobran sea razonable, que lo puedas pagar, bla, bla, pero vas y te endeudas para crecer. Cuando te está yendo mal, agarras toda esa plata que generaste en las épocas de plantas buenas, de vacas buenas, de vacas gordas, y ya te quiso creer. La metes en la empresa, inyectas capital para seguir funcionando hasta que salgas de la situación. ¿Sí? Pero no hagan lo que se necesita. Volviendo al tema, el apalancamiento financiero, ¿cómo funciona? Tenés el EBIT, que es el resultado operativo, su versión más bruta y menos pulida, pero tenés el EBIT. ¿Y qué te hace que cambie el apalancamiento financiero? Los intereses de la deuda. Mientras más pesados sean los intereses de la deuda en relación al EBIT, mayor va a ser tu apalancamiento financiero, pero es un término que está restando en el denominador. Mientras más alto, esto se hace más alto. ¿Sí? Entonces, es algo que siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánto pagamos intereses de deuda? Y estos intereses no es servicio de la deuda. El servicio de la deuda es devolver los intereses más el capital que tomaste prestado. Esto es solo interés. Y el combinado, ya les dije, es multiplicar con 2. Si este es 1,5 y este es 1,5, este es 1,5 por 1,5. 2,25, más o menos. Eso. Así que bien. Y por último, hablamos de un concepto muy lindo, muy hermoso y muy fantástico, que ya lo nombré, que es el beta. Sí, el beta del mercado. Está buenísimo. Sí, la letra griega beta, que es igual a la covarianza entre el activo A y B sobre la
me acuerdo si la desviación estándar o la varianza, creo que la desviación estándar. No, la varianza del activo. ¿Sí? Esa es la poderosísima fórmula. ¿Y cómo la tienen que pensar? ¿Ustedes se acuerdan cuando, igualmente, normalmente el activo B es el rendimiento del mercado? El mercado, no es otro activo común y corriente, sino que es el conjunto del mercado, es el índice, es el S&P 500, el Merval, etc. ¿Se acuerdan la fórmula de la recta? Que pasa por dos puntos de álgebra. Yo tengo el rendimiento esperado de mi portafolio va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo otra vez por el beta. ¿Sí? Esta fórmula es la fórmula de la recta, de la cual vamos a hablar la semana que viene, pero es la fórmula de la recta. Entonces yo tengo el intercepto, ¿sí? El primer término de mi ecuación, que es mi ordenada al origen, tengo la pendiente, que es esta prima, esto es una constante, y esto es una constante, así que esto también es una constante, que es la pendiente por mi recta, y tengo mi variable, o x, que es beta. ¿Sí? Beta puede adoptar muchos valores, puede ser mayor que 1, puede ser 1, puede ser menor que 1, puede ser 0. Y no me acuerdo si puede ser negativo, creo que sí. Sí puede ser negativo, definitivamente puede ser negativo. Entonces, esto no es nada más y nada menos que una recta que me dice que el rendimiento esperado de mi portafolio tiene de base la tasa libre de riesgo. Sumado a esto de acá, tasa libre de riesgo. Esto de acá es prima de riesgo. ¿Sí? ¿Por qué prima de riesgo? Es la recompensa que me dan por enfrentarme, por asumir a una unidad más de riesgo en mi portafolio. ¿Sí? Esa es la definición de prima de riesgo. Es el beneficio de añadir una unidad de riesgo extra en mi portafolio. ¿Qué es el riesgo beta? Es el riesgo de mercado, es el riesgo sistémico. Beta es la medida de riesgo sistémico, no diversificable. ¿Sí? ¿Y cómo se construye? Con la covarianza entre el retorno esperado de mi portafolio con el retorno del mercado. ¿Sí? Mientras más relación, mientras más covarianza, mientras más correlación tiene mi portafolio, el conjunto de activos que yo armé, a las cuales me medí el riesgo con la formulita del principio, W1 por R1 más W2 por R2, etc., por la cantidad de activos que tengo, que tienen su desviación estándar, uso la fórmula esa gráfica que había marcado acá, en función de la cantidad de activos que tenga, y por supuesto tiene covarianza o correlación con el resto del mercado, ¿sí? Con el índice del mercado. En función de esa covarianza, mientras mayor sea mi beta, más riesgoso es mi portafolio. Estoy asumiendo más riesgo sistémico, pero fíjense acá, es riesgo sistémico por el cual el mercado me recompensa. Mi recompensa es la prima de riesgo. Entonces, cuánto riesgo esté dispuesto a asumir va a depender de mi personalidad, de cuán propenso o adverso al riesgo yo sea. ¿Sí? Si me llevo bien con el riesgo, yo soy recontra propenso al riesgo. No propenso, soy poco adverso al riesgo de la empresa económica. ¿Sí? A mí el riesgo mucho no me mueve. Quizás por mi edad, quizás por mi objetivo, quizás por mi personalidad, pero yo no tengo miedo de entrar un día en mi cuenta y ver que perdí 20% de los buenos años, perdí 20%. ¿Sí? Hay gente a la que no. Hay gente como mi viejo que llega a entrar a su cuenta y ver rojo, se infarta y nomás y lo lleva al hospital. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es así? No tiene mayor
mayor inconveniente. Su personalidad es así, no tiene nada de malo. Eso es la aversión al riesgo. Y en función de mi grado de aversión al riesgo, voy a asumir más o menos riesgo. Voy a construir un portafolio con más o menos beta, pero siempre bien diversificado. El número mágico de la diversificación, si bien es una regla como un hacha, lo correcto es buscar activos con pocas correlaciones entre sí, etcétera, etcétera. Como puedo medir el riesgo del portafolio, puedo hacer todas las combinaciones de activos que yo quiera hasta que vaya bajando al riesgo. Armo una planilla de Excel que me calcule todo automáticamente y la vida se me simplifica. Pero yo puedo construir un portafolio siempre diversificado donde la regla de oro es 2 unidades. ¿Sí? No menos de 12 activos en el portafolio. Ya con 12 activos, a menos que justo elija los que tienen correlación positiva entre sí y tienen muy mala suerte, 12 activos de sectores diferentes, algunas acciones, otros tipos de activos como títulos de deuda, bonos, etcétera, bonos de gobierno, bonos de empresa. Tengo muchos tipos de diversificación y en términos generales, no menos de 12. Si yo agarro una cartera de ustedes y alguno tiene menos de 12, a la casa, desaprobado, ¿sí? Depende de los trabajos. Entonces, nada, esto es una decisión personal. ¿Cuánto beta quiero? Esto yo no lo elijo. La prima de riesgo es la prima de riesgo. Si la tasa libre de riesgo histórica es 5% y el rendimiento histórico del mercado es 10%, mi prima de riesgo es 5%. Entonces, si tengo un beta igual a 0, o sea, construyo un portafolio que es neutro frente a los movimientos del mercado, al que no le importa los movimientos del mercado, el rendimiento esperado de mi portafolio es 5%. Si tengo un beta igual a 1, o sea, me compré el mercado, me compré el índice de mercado, ¿cómo es? El rendimiento esperado del mercado es 10%. La tasa libre de riesgo es 5%. Acá es 5%, 10% menos 5% es 5% por 1, el retorno esperado del portafolio es 10%, que es igual al rendimiento del mercado. Me compré el índice. Beta igual a 1 es me compré el índice, así de simple. ¿Sí? Invertí en lo mismo lo que invierte el mercado. Beta igual a 2, portafolio recontra riesgoso. Si estoy duplicando el riesgo rotante del mercado. ¿Cuál es el rendimiento esperado? 5% más 10 menos 5, o sea, 5% por 2. Rendimiento esperado es 15%. ¿Sí? 2 por 5% más 5%. ¿Ok? Esa es la lógica. Esto se llama Capital Assets Pricing Model, el CAPEM, o CAPM, o modelo de evaluación de activos de capital, o modelos de activos. Probemos acá. Profe, la prima de riesgo era la diferencia entre el rendimiento del mercado y La tasa libre de riesgo. El mismo término que está acá. ok. Es la diferencia entre lo que paga el mercado menos lo que pagamos de base sin riesgo. ¿Sí? Esa es la primera riesgo. Y es todo ese término, ¿sí? No es esto de acá. Me cansé de bochar gente, Diego Gordon, nos cansamos de bochar gente que creía que la prima de riesgo era el rendimiento del mercado. No, son este término completo, todo este paréntesis, todo lo que es el referencia, esa es la prima de riesgo. ¿Cuál es la prima de riesgo? Si el rendimiento del mercado es 10% y la tasa libre de riesgo es 5%. La prima de riesgo es 5%. 10% menos 5%. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? Pregunten ahora porque después raspa y nos ponemos una. ¿En qué libro podemos hablar de ¿El café? Sí, esto digo. Esto en cualquier libro financiero. Vos agarrás cualquier libro, vas a la biblioteca, te sentás un poco para hablar de un libro que ves.